miles de dólares. Entonces, ¿qué? Te está avisando que está grabando. Ok. Podemos hablar en miles de dólares. Entonces, si por ejemplo, soy un estudiante universitario y tengo una idea y estoy casi recibiéndome y tengo un amigo que es mi futuro socio y yo estoy pensando en un startup y estoy pensando que ese startup tenga un horizonte de operación de, por ejemplo, 24 meses y somos dos socios. Eh, en principio, no estaría nada mal que el resultado de los números que estoy revisando me dejaran al final de los 2 años unos, qué sé yo, $20,000 para cada uno, por decirles algo. Entonces, es bueno saber que la idea que ustedes tienen, en las condiciones que está, si ustedes hacen los números de esa idea, que efectivamente sean 18,000 o $22,000 para cada uno, saber cuánto es, para saber básicamente si el proyecto sigue en pie o realmente es una idea que no genera lo suficiente y no se justifica seguirla trabajando incluso, salvo que se le dé un giro muy importante, una revisión muy importante al proyecto como tal, de tal manera de hacerlo generar de una manera totalmente distinta, ¿ya? Eh, en este Excel que entiendo que tienen en pantalla, ¿cierto? Ellos lo ven en su pantalla, sí. Este Excel que tienen en pantalla, perdón, era el otro. ¿Era el otro? Sí, era Ya, te lo otro, perdón. no te preocupes. En este proyecto que está, en este Excel que está aquí, ustedes tienen el rubro al que pertenece, básicamente para poder distinguirlo. Eh, eh, por ejemplo, si hago este filtro, ahí obtengo los distintos rubros, Puedes ¿ya? bajar la pantalla, no se ve. Bajar la ¿Qué pantalla. cosa no se ve? Ah, Ya. Es muy chiquitita la franja, ¿no? es muy Se ven pequeña los la puros franja. títulos. Solo ven un. Ah, ya ven. Ahí ¿Ahí sí. sí? Sí. Ya Sí, entiendo. sí. Perfecto. Ahí sí. Perfecto, listo. Si ustedes se fijan, podemos esconder esto acá arriba, pero esto se puede esconder. Pero te recomiendo hacerlo. Ahí tenés que desbloquear esto. Ahí, mostrar siempre. Ahí mismo. No. Aprieta ahí. Y luego aprieta ahí. Ese mismo clic. Descliquealo. Ese. No funciona. Mostrar solo pestaña. Es del medio. Ese. Listo, ahí tenemos más pantalla. Ahí tenemos más pantalla. Ok, entonces si se fijan, estos proyectos que están aquí, eh, este es como el set de ideas a las que yo le he estado dando vuelta en el último tiempo. Eh, Si ustedes se fijan, todos estos proyectos tienen un cierto nombre para tratar de distinguirlo. Tienen una descripción muy mínima. Conceptualmente yo sé perfectamente bien de qué se trata cada proyecto, así que no necesito distinguirlos mucho. Pero cuando hablamos de las cifras ya, esta cosa se pone más interesante. Porque, por ejemplo... Bien, perfecto. Por ejemplo, muchas gracias. Adiós. Si ustedes se fijan, yo aquí he tratado de básicamente tener una idea a ver, ¿cómo se lo explico? Bien en corto y bien en sencillo, esto, bien en sencillo. Si ustedes tienen un proyecto
que va a generar un cierto servicio o un cierto producto, de una u otra manera, aunque sea un set de servicios distintos o un set de productos distintos, en ese proyecto ustedes pueden definir un valor o un precio promedio para el conjunto de servicios o el conjunto de productos. Si ustedes definen un precio promedio, también de una u otra manera van a poder definir un costo de producción promedio del bien o del servicio, lo cual les va a arrojar un cierto margen, ¿ya? Ese margen es como una variable clave, porque ese margen, si ustedes lo multiplican por la cantidad de veces que su proyecto va a replicar esa venta, entonces ya tienen una capacidad de generación para cada proyecto, para su proyecto, digamos. ¿Hasta ahí hay preguntas o no? O sea, por ejemplo, si yo tengo pensado vender pasta de dientes, y la verdad es que son varias presentaciones, son varios gramajes distintos, yo finalmente puedo tomar el promedio de las pastas de dientes que pienso vender y decir, perfecto, en promedio mis pastas de dientes se van a vender en tanto. Ok, ese producto promedio tiene una estructura de costos promedio, ¿ya? Lo cual me va a arrojar un cierto margen promedio. Si yo ese margen unitario lo multiplico por la cantidad de productos que voy a vender en el año y eso me va a dar un monto de utilidad bruta en el año, margen de contribución básicamente. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender adecuadamente. Si hay preguntas, por favor, interrúmpanme. Prefiero ir recibiendo preguntas a medida que hablo y no dejar todo para el final. Javier Rojas, Javier, por favor. Ahí Hola, lo... por acá hay una pregunta, Juan Ignacio, Javier Rojas por acá. Luis. Mira, yo soy constructor civil de profesión y sé harto de Bien, presupuesto. bien, Para ponernos en el contexto, nosotros ya, como emprendedores de startup siempre partimos, o sea, es totalmente entendible lo que tú nos estás explicando, de un producto con un servicio multiplicado por X me da cierta utilidad o cierto sí, margen en el año o sí, semestral, ¿cierto? sí, Ahora, cuando uno sí, parte básicamente desde una startup, uno lo primero que hace es sus gastos generales. Mi sueldo, que parte a lo mejor en cero, el sueldo de la persona que me ayuda en la parte operativa, ¿cierto? sí, ¿Cómo sí, puedo asignarle un poquito de recursos, 300, 500 o 1 millón, a comprar materia prima para generar mi servicio? O sea, lo sí, primero que hago yo es generar un mini presupuesto, primero para mantener, ¿cierto?, mi casa, y después cómo genero mi servicio, ¿cierto? Si es intelectual, si es HH, perfecto. Si algo ya con plataforma, tengo que invertir. Entonces, te quería preguntar si en alguna parte de tu exposición, entiendo que sí, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de los costos fijos, que es con lo que más sufrimos los emprendedores, ¿cierto? Por ejemplo, cortitos, yo tengo una obra de construcción y gano X, y de eso me dejo 1 para mí y 8 para el emprendimiento, ¿cierto? Y 2 para sueldos, ¿cierto? Así partimos un poco los emprendedores. Es como que estamos incubándonos hoy día y de ahí empezamos como a surgir un poquito y llegar a lo que tú nos estás planteando. Eso. el tema es ese, pero yo les diría, básicamente, tu proyecto consiste en ejecutar obra, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, Eh, el tema que tiene, el desafío que tienes tú es que tus obras no son de un cierto tipo y formato parecido, sino que son de distintos formatos, son de distinta envergadura, con distintos exacto. presupuestos. Yo creo que es Correcto, un caso relativamente especial, bastante menos repetitivo, ¿ya? por Ahí hay que supuesto. apoyarse básicamente en tus grandes números y tus grandes expectativas en el fondo. Y ahí necesariamente tienes que confiar en tu nariz y en tu experiencia y poder decir, perfecto, entre proyectos grandes y proyectos chicos, yo me voy a estabilizar
en más o menos ejecutar tantos millones de pesos al mes en obras. Y en esas obras, dada mi carga de estructura, yo necesito que esas obras tengan un margen de, qué sé yo, un 25, un 30, un 35%, un poco alto, pero bueno, de tal manera de financiarme mis gastos fijos y poder vivir de eso, ¿ya? Yo te diría que creo que hay un alcance que yo te diría a ti, y es que no partas de la estructura de costos que tú tienes en tu casa, en tu hogar, en tu familia, sino que parte de una estructura que diga que claramente que eh, eh, cualquier margen que quede para ti ya es positivo porque está sobre costos variables. Correcto. Cualquier margen. Si lo que tú haces te contribuye en la mitad de tu tren de gasto, pues ya te está contribuyendo. Por Ya supuesto. verás el día de mañana cómo te sustituyes a ti mismo para dejar eso como una entrada adicional y tú dedicarte a otra cosa. Por Ahora, ojo, último, perdón que te interrumpa. sí, Eh, Creo que un común denominador de nosotros, de todos los que estamos acá partiendo, sí, ¿cierto? O sí, incubando, ¿no? Tiene que ver sí, con los pilotos. Por ejemplo, yo estoy programando 3 pilotos con una empresa chiquita, una mediana y una gigante. Pero ese ya, piloto a mí me permite cuestionarme un poco mis costos, es decir, hasta dónde voy a, con esta pequeña empresa, voy a poder generar un piloto de 3 millones, otro uno de ya, 20 y otro uno de 60 a lo mejor. Pero el piloto ya, está marcando un poco la pauta, porque yo cuando voy a ofrecer mi servicio a un cliente, a una constructora o a una agencia, son distintos rubros que tenemos acá todos, siempre te dicen, ya, hagamos un piloto en 3 meses y pongámosle número. Yo creo que en esa etapa estamos mucho, estamos muchos de los que estamos acá, tratando de bien. piloto. Y ahí donde yo te comentaba lo de los costos, yo a veces para entrar a un piloto y ganar un cliente tengo que matarme un poco mi sueldo. A veces yo lo he hecho en lo personal. Entonces, sufrimos un poco los emprendedores en esa primera etapa de darnos a conocer o ganar un par de clientes con un piloto. Mi recomendación, por lo menos, es que traten de ser bien prudentes a la hora de juzgar el mercado, porque como contrapartida de esa postura que me acabas de decir tú, te digo que yo he estado en tus zapatos y que mientras menos cobre, más trabajo tengo. Y en Chile, Obvio. en particularmente, si tú cobras cero, estás lleno de pega, lleno. Entonces hay que tener cuidado con un fenómeno que se llama autoexplotación del empresario, que es muy trágico. Habemos muchos que los hemos sufrido, ¿ya? Y eso que tú dices que por lo menos inicialmente, y ese inicialmente se convierte en una situación de estrés que se transforma en permanente y finalmente en una situación de vida que termina destruyendo familia y quebrando matrimonio. Sí, es Entonces verdad. hay que ser bien prudente y poder juzgar si el producto que uno tiene es lo suficientemente bueno como para un poco intentar que el mercado te lo remunere mejor. Perfecto. Sí entiendo. Mi idea. Ahora, lo que sí para poder terminar con esta Excel que tengo aquí en pantalla, lo que les quería decir es que si ustedes se fijan hacia abajo en este Excel, los números de cada proyecto son muy distintos, sin embargo, los tengo todos analizados bajo una misma óptica. Y eso es muy bueno porque cuando llego a esta columna que está aquí, margen año. Y yo digo, perfecto, yo quiero, ¿cómo puedo manejar? Ah, aquí con esto, ¿no? Si yo aquí filtro esto de mayor a menor, claramente tengo aquí una escala de márgenes que me permiten decir, perfecto, esto arroja, supongamos que esté todo en miles de dólares, $6.000 no es premio suficiente para mí, 7 tampoco, tampoco, y quizás voy a estar dispuesto a iniciarme con proyectos que den por lo menos 25 para mí y un eventual socio, ¿ya? ¿Y por qué? Porque probablemente los proyectos que tengo aquí son proyectos que tienen un requerimiento de inversión inicial que no es grosero, tienen un costo de instalación que no es grosero, y finalmente es una envergadura que para mí es atacable. Entonces, solo para cerrar con este Excel, si ustedes tienen muchos proyectos, siempre hay una metodología simple que se le puede aplicar
a varios proyectos de tal manera de homogeneizar los criterios y que ustedes puedan seleccionar básicamente qué es lo que ustedes quieren. Eso. Ahora, este que está aquí es un primer ejercicio que me está indicando básicamente qué es lo que voy a cosechar yo al final de los primeros 12 meses o 24 meses, ¿ya? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Se me olvidó. Mi nombre es Javier, Javier Rojas. Javier, Javier Rojas. Javier, Javier, Javier. Javier. En el caso tuyo, yo creo que tienes que, yo creo que muy probablemente tú ya tienes buen tiempo recorrido en tu industria y puedes simular, puedes generar promedios. O sea, tú me dices, es muy probable que yo durante el año tenga que hacer proyectos grandes, proyectos chicos, obras de distinto tipo, de distinta índole. Pero mirando años anteriores, intentando proyectar un poco tu negocio, tú vas a poder decir que con un 80% de probabilidad durante este año vas a hacer 3 proyectos chicos y un proyecto mayor. Por ejemplo, sumas esos 4 proyectos y te llevan a una venta promedio de tanto en el año. Correcto. Sí. Con tus conocimientos, yo creo que tú muy sanamente sabes cuánto hay que sacrificar, cuánto hay que dejar arriba de la mesa con términos de margen para llevarse estos proyectos, poder ejecutarlos y quedarte para ti con ese margen, ¿ya? Ese margen lo puedes distribuir en el año. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes hacer proyecciones sobre la base de los criterios que tú tienes en tu cabeza y sobre la base de promedios esperables que tú los manejas, son propios de tu industria y los distribuyes en un año. Es 1000 veces mejor hacer el ejercicio que no haberlo hecho. Es 1000 veces mejor. Eso quisiera insistirte en eso. Y que de alguna manera tú estés conduciendo tu negocio o tu startup sobre la base de cifras que están mínimamente proyectadas, 6 meses, 12 meses, 18 meses, pero que estén proyectadas. Porque si la realidad te comienza a demostrar en los primeros meses que estás muy por debajo de tu cifra, quiere decir que la planificación que hiciste no te sirve, que tú ya no sacas nada con corregir tu cifra sobre lo planificado, porque no vas a cumplir tu propio presupuesto por ningún lado. Si todo va bien, te vas a olvidar del plan que hiciste, pero si las cosas van mal a un nivel que son corregibles, entonces la planificación que hiciste te va a servir mucho. Correcto. No sé si estoy hablando demasiado rápido, si me pueden No, sí. seguir. Yo entiendo, gracias. Está súper buena la explicación. Pido preguntas, sí. ¿Ya? Eh, eh, por otro lado, eh, eh, Oye, disculpen, yo quiero preguntar algo. Felipe, Adelante, Paulina. sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en el fondo cuando uno hace un emprendimiento, en el fondo como que esto me hace mucho sentido, digamos, ¿ya? Pero la base de la startup es como justo de repente al revés, ¿te fijas? Entonces tú necesitas cualquier cantidad de insumos, de lucas, de cuánta cosa hay de VC y toda la historia. Inversionista ángel que te metan lucas para poder potenciar, escalar la solución que tú habías tenido y en un principio en general, y no solamente un principio, sino que de repente son varios años en los que está en números rojos. Entonces, yo creo que el mirarlo solamente a 18 meses me hace mucho más sentido con un emprendimiento común y corriente, pero es bastante distinto de lo que es una startup y de lo que toda la vida hemos sabido lo que son y las métricas que usamos y todo eso. Entonces quiero saber cómo se condice con esto.
¿Aló? Se te escucha bien, Paulina, yo te escucho súper Sí, bien. pero no lo escucho. Esa era la pregunta, ¿te fijas? Entonces, como que hay una contraposición entre lo que hemos sabido, entre lo que uno sabe que es una startup, digamos, y lo que tiene que estar dispuesto a sacrificar y los años que de repente tiene que estar en rojo, pero con respecto a esta otra mirada que la veo como más de emprendimiento. No ¿Ya? sé si estoy perdida o no. Es que no alcancé a entender la pregunta completa. Perdón, si me la puedes repetir. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que lo que uno siempre ha sabido de una startup es que es muy intensiva el primer tiempo, y no solamente el primer año, sino que de repente, en algunos casos, varios años, muy intensiva en recursos, ya sea distintos tipos de recursos, y uno de ellos son los económicos, ¿ya? Pero eso no significa que de repente el Product Market Fit tú lo hayas tenido hecho y para adelante vaya a ser un buen negocio y vaya a poder multiplicar lo que has invertido por 7 u 8 veces. Entonces, eso, que es la idea de la startup, como que no se condice con esto que estamos viendo en tu ejemplo, Felipe, que es como más la cosa tradicional de un emprendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Eh, Entonces, de repente, si fuera por esto, yo creo que más de la mitad de los que estamos aquí hubiéramos dejado esta cuestión hace rato, pero uno, em, no sé, eso es. a ver, lo que pasa es que necesariamente tengo que ser realista en no... eh, 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 tu concepto de startup está correcto, y sobre todo creo que lo que acabas de escribir es el prototipo del concepto de startup exitoso, ¿ya? El tema es que de alguna u otra manera, hay que balancear qué porcentaje de los startups que realmente parten y que llegan a su primer año de edad son exitosos, ¿te fijas? Entonces, el modelo de startup que tú acabas de describir está correcto, porque eso significa tener una idea buena, tener una idea que no solo es buena, sino que es novedosa, que pegó en el mercado, que es escalable. Y la verdad es que te tengo que contrastar contra la realidad que uno ve todos los días, en los miles y miles de pymes que funcionan alrededor de uno, que no tienen comportamiento de startup, sino que lo que hacen es que proveen recursos a sus dueños y para la gente que trabajan, y no tienen una replicabilidad grosera, y no son un golpe a la cátedra en términos de generación de riqueza, ¿te fijas? Sino que son proyectos relativamente modestos que, bien conducidos durante 2, 3, 4, 5 años, finalmente, y a la vuelta de 20 años, eso lo he visto mucho en Chile, a la vuelta de 20 años terminan siendo el sustento de toda la familia. Y algunas veces, y muchas veces, terminan siendo el sustento de todo un clan. Eso sí lo he visto, sí lo he visto, ¿ya? Te pongo al tiro un caso que se me viene a la cabeza, el caso de Carlos Herrera en acero. Es el caso clásico del hombre que parte haciéndolas todas y seguramente comiendo lo justo para sí y para su familia durante probablemente más de un año, y finalmente, terminando esta empresa en este minuto, alimenta a la familia completa, el clan completo de los Herrera, todos trabajando, participando o gestionando ahí, digamos. Yo no creo que de todos los startups que se generan, el 80% estén en ese caso. Yo creo que es justo al revés. Yo creo que con suerte el 20%. Que yo Mm, haya sabido, solo el menos del 10% de las empresas que se generan, que se crean, llegan a su 10º año de vida. Tengo la suerte de haber apuntado, al menos una vez, voy para mi segunda, y yo, la compañía que tengo ahora es mi 9º emprendimiento, de tal manera que, no creo mentir en lo que les dije recién. Hay que intentar centrarse, ser bien realista
y no sobreexigirse, porque lo que ustedes se sobreexigen, cuidado con que se transforme en una fuente de resentimiento familiar a futuro, ¿ya? Tengo una buena noticia que darles, y es que si ustedes creen que el proyecto o emprendimiento o startup en el que están participando es una idea en la cual el nivel de financiamiento es muy alto y los está obligando a ustedes a sobreexigirse, a comprometerse, a preocuparse y a angustiarse muy por sobre las capacidades que ustedes tienen o las que hayan desarrollado, yo les recomiendo sinceramente que le echen una mirada a los proyectos que son capaces de partir sin capital. Yo no sé si lo han hecho, se lo recomiendo, porque hay, y no digo que sean la mayoría, ni mucho menos, pero hay proyectos que pueden partir sin capital, o muchos proyectos que pueden partir pidiendo prestado, y en una de esas con deuda que no es bancaria, un monto de capital que es una cosa perfectamente devolvible el día de mañana, que no significa que ustedes van a tener que poner la yugular arriba de la mesa, sino que van a actuar en principio, como en principio pueden actuar de simples intermediarios. Les recomiendo que revisen todos los proyectos que signifiquen comprar con esta mano y vender con la otra, sin transformación ninguna, o los proyectos que signifiquen que ustedes compran insumos baratos, los transforman en el patio de atrás de su casa, igual que partió Microsoft y muchas otras empresas, lo hagan en el patio de atrás de su casa y puedan vender con la mano derecha y logren que el mercado les pague una diferencia que les deje un margen desde el día 1, un margen azul desde el día 1. Si ustedes son bien centrados en imponerle esa exigencia a sus proyectos, van a ver cómo en el mes 2 ya se le van a ocurrir muchas, no una, muchas ideas de cómo hacer que su proyecto sea más sustentable mes con mes, ¿eh? Mes con mes. Yo no recomiendo en startups que ustedes se endeuden y se comprometan por montos que requieran que su tranquilidad y su capacidad de dormir bien se les vaya por el caño. Ojo. Felipe, hola, ¿cómo estás? Acá Víctor Soto. Una Yo soy pregunta. Juan Ignacio, si acaso, Felipe está a mi lado. Es que está mi nombre, pero. Ah, bien, ya, perfecto. Perfecto. Soy Felipe por un rato entonces. Ya, disculpa, Sí, disculpa. sí, Una pregunta. Mira, mi proyecto es de manufactura. Es bien. es una asistencia, es una ayuda técnica para permitir que personas en situación de discapacidad puedan pararse desde su silla de ruedas o puedan pararse desde un Qué, sillón. qué Eh, maravilla. es un kit que se instala y se saca fácilmente. La pregunta es, al empezar obviamente empezar a fabricar los primeros prototipos para poder validarlo técnicamente y después Sí, comercialmente, sí, vamos a sí, tener gastos de materias primas, gastos de arriendo del lugar, gastos varios, y sí, vamos a tener también un trabajo, pagarle el sueldo mínimo a un trabajador y al director que va a estar a cargo de este trabajador, que va a ser uno de los socios. sí. A ese socio tú recomiendas que se justifique un sueldo mínimo también para poder después evaluar el precio de venta, en el cual quizás no va a haber margen, pero por lo menos van a estar cubiertos todos los gastos y los costos y también los sueldos, para comenzar en las ventas mientras se está evaluando cómo se recibe el producto, lo más económico posible el precio de venta para tener unas ventas iniciales. ¿Qué opinas de esa idea? ¿Sería como el ideal ese precio final de venta y de ahí comenzar después, viendo cuando si hay mucha demanda, empezar a subir para tener más margen y ahí viendo cómo se va en el camino, pero partir de la base en tener esos dos sueldos que son importantes, cubiertos también desde el día 1? ¿Opinas Déjame, que déjame comentarte varias ideas porque, mira, sí, en el Excel anterior hay un proyecto que habla de implementación para minusválidos. Perdón, implementación para gente con movilidad reducida o muy limitada, ¿ya? Así que
partamos, el título de la canción tuya a mí me parece maravilloso, ¿ya? Yo tuve mis padres postrados a los dos y créeme, cuando se trata de llevarlos al baño, no hay tecnología ninguna, ni siquiera en casas de reposo, ni siquiera en clínicas especializadas. De tal manera que la idea que tú me estás hablando la encuentro súper prometedora. Todo producto Gracias. para mejorar la movilidad de pacientes postrados es un producto que tiene un sobreprecio porque se asume que solo lo va a poder comprar personas de un cierto estándar hacia arriba. Y créeme que el que logre crear el Ford en esta industria tiene prometido parte del cielo por lo menos. Así que de partida tu idea la encuentro maravillosa. Mira, el precio que hemos evaluado inicialmente es de 320.000 pesos masiva. Ese va a ser el precio de nuestro producto que va a permitir poder bipedestar a una persona. También tenemos la opción de un modelo número 3 de lo mismo, que permite instalarse en un doble WC en el inodoro del baño y permite ayudar a sentarse a la persona cuando va al baño y poder pararse apretando solo un botón. Y eso lo tenemos como un precio de venta de 490.000 pesos más IVA, que en el mundo vale desde 1,5 millones hacia arriba, en el mundo. En Chile, para que llegue a Chile un producto a través de Amazon, cuesta 1.200.000 pesos. O sea, estamos hablando de precios realmente que hacen una diferencia, siendo un producto que no existe en el mercado chileno, no tenemos competencia en este minuto. Rodrigo, pero perdona que vuelva un poquito hacia atrás. Te dije, el que invente el Ford. O sea, aquí lo que necesitamos no es competir con el producto importado. Aquí lo que se necesita es crear el Ford. Y cuando los demás autos valían $12.000 en Estados Unidos, Ford creó uno que valía 460. Exacto. Y yo te aseguro que si te confronto y te digo que no vas a poder educar a tu hijo si no logras que tu producto se venda en 180.000 pesos, estoy seguro que te va a demorar 60 días en salir adelante con un producto que no tiene las mismas características, pero que vale la mitad. Eso te lo aseguro, te lo aseguro. Entonces, ojo con leer mal el mercado. Aquí no hay nada, te vas a encontrar con un desierto, no hay nada, no he visto nada. Enizaje de pacientes en traslado de una habitación a otra de pacientes que son en movilidad reducida o limitada o pacientes inmóviles, no hay nada, no hay nada, ni menos nada que se pueda instalar en una casa donde el jefe de hogar dispone de un ingreso, de 2 ingresos mínimos. ¿Ya? Claro. No hay nada en las clínicas tampoco, de tal manera que ahí tienes otro tremendo mercado. ¿Ya? Si estamos hablando de cosas que ruedan por el piso, es un mercado. Si hablamos de cosas que están suspendidas desde el techo de la habitación, estamos hablando de otro mercado. Faltan todos los productos para que la persona se pueda bañar, asear, pueda tener acceso a la ducha. Mira, es un planeta completo lo que tú me estás hablando. La idea la encuentro genial. No te quedes pegado en los detalles, ¿ya? No te preocupes de hacer una estructura de costo, de diseñar una estructura de costo muy, muy fija. Yo te diría claramente, si estás con esta idea pegada, que la encuentro muy buena, trata de prototipar al costo que sea. Saca un modelo que sea lo más rústico posible, pero que tenga una utilidad, ¿ya? Y después ves que alguien te lo compre. Cuando te compren el primero, tú ves cómo lo mejoras el segundo. Pero si no has plantado todavía la aceituna, no hablemos del aceite de oliva, porque te vas a hacer trampa en el solitario. Factibiliza las cosas. Mira, voy a tomar tu caso y voy a hablar de un caso que tuve yo. Mira, en el 98, con la crisis asiática, me quedé desempleado con 4 chiquillos en edad de colegio, y con la cuenta corriente mía sobre girar 70.000 pesos, todavía me acuerdo, ¿ya? Y me llamó un amigo y me dijo, Juan Ignacio, me están llamando de París, porque necesitan un proveedor de velas decorativas, ¿ya? Hice 3 o 4 intentos por lograr comprar velas decorativas a ciertos productores y entregarle yo a París, ¿ya? Pero no pasaba más de una semana cuando la gente de París me llamaba y me decía, Juan Ignacio, parece que me está llamando un proveedor tuyo que quiere
pasar por arriba tuyo y llegar a nosotros directo. El señor tal y cual, ¿será eso? Bueno, dado eso, y dado que yo no tenía ni un solo peso, no tenía nada que invertir, nada, 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 nada. Lo que hice fue que le pedí plata a un hermano, fui a la ferretería de la esquina, me compré una lata de hojalata con lo que se hacen en la tonería de techo para la lluvia. Corté unos ciertos hojalatas con unas ciertas formas, de tal manera que de poder hacer un molde en el que se pudiera fundir parafina, y me dije a mí mismo que si yo era capaz de hacer un molde soldado con soldadura de gaffite, y en ese molde yo podía hacer y fundir una vela, entonces los moldes los iba a hacer yo y el que fabricara las velas iba a ser yo. 7 años Perfecto. después terminé vendiéndole velas decorativas a las 8 cadenas más grandes de Chile, todas, cada uno con su correspondiente código de barra, con entrega predistribuida y con órdenes de compra que salían en forma automática a nombre de mi empresa todos los días lunes de cada cadena. Estas cadenas son, por ejemplo, Falabella, que tenía, creo que era algo así como 70 tiendas, una cosa así. Santa Isabel, que tenía 76 tiendas. París, que tenía como 36 tiendas. O sea, perdón, el cielo es el límite. Entonces, ojo que de repente hay alternativas de hacer cosas que requieren muy pocos fondos, requieren mucha energía, mucho ánimo y no requieren jugarse la vida en el intento. Eso les Perfecto. pido, por favor, que lo consideren. Muchas gracias. Entonces yo te diría, no te líes la cabeza con una estructura de costo y una estructura de precios. Por favor, yo te diría, si tienes un concepto en la cabeza, desarróllalo, prototípalo, hazlo tú, consíguete ayuda a tu hermano, consíguete un taladro con no sé quién, haz lo que sea, pinta con una pistola de pintar de tu vecino mecánico, haz lo que sea, de tal manera de sacar un primer prototipo y lograr que se venda. Si no logras que se venda, regálalo. Ve qué es lo que pasa con él, ¿ya? Por suerte, Pero ya esa es la tenemos, idea, porque yo sí, creo que hay mucho mercado, mucho. ya tenemos el primer prototipo y nos ganamos un capital semilla inicia, así que vamos como un Listo, avión a listo. elaborar un producto que van a ser el ideal que hayan 2 modelos y que permita 5 soluciones al mismo tiempo. Uno compra un Fantástico. modelo y permite 3 soluciones con ese puro modelo, sacando 2 o 3 piezas, depende del uso que se le quiera dar. Así que vamos. Maravilloso, maravilloso. O sea, ojo, que no has llegado a vender tu venta número 10 y ya tienes un prototipo súper adaptable para cubrir varias. O sea, mira, perdona, pero tu enfoque está perfecto. No te líes la cabeza, eso es lo que yo te diría. No te líes la cabeza con costos de estructura que todavía no están estandarizados. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Sara había levantado la mano, ¿no? ¿Perdón? Sara, Eh, sí, es que no, era porque yo quería comentar, a lo mejor Sí, un poco extemporáneamente, ya. que igual todo este tema, porque nosotros también somos una startup y también crecimos muy rápido al inicio, con harta inversión o sea, no con harta inversión, sino que consiguiendo inversión de Family and Friends, de los subsidios, etcétera. Y que esto tuvo como todo un boom, ¿no es cierto? Como en el año 2020, 2021, pero ahora ya no están, como que esto de las startups que gasten mucho dinero y quemen mucho dinero ya no está tan de moda, pues. Entonces ahora yo he ido a muchas charlas que hablan justamente de esto, pues, de tratar de llegar a punto de equilibrio lo más pronto posible y en el fondo Eso, cuando uno pida dinero sea para crecer. Y como que eso. ahora los VC te están mirando de otra manera, ya no ponen el dinero tan fácil como lo ponían antes. Entonces, es importante tener esta mirada también del plan B, pues, de si no logro levantar capital, si no logro esto, ¿cómo igual sostengo el negocio hasta lograr levantar el capital? Eso. Por último, hasta que se me ocurra otra idea, otro startup que por último que sea diferente o innovador o una variación de lo que tengo. ¿En qué rubro estás tú, perdón? Yo tengo una startup de salud mental, salud digital. Entregamos salud mental a las personas a través de aplicaciones móviles y telemedicina.
Perdón, pero ese rubro es un rubro, para cómo está el país, caliente, caliente. Esto lo Sí, digo porque tengo una hija que es psicóloga infanto-juvenil, y está la embarrada a nivel país. Ese es así es. el peor que nunca. Sí, Creo que nunca habíamos estado tan mal fruto de las cosas que se han vivido los últimos años, digamos. Eso. sí. Entonces, la verdad es que creo que ahí es un rubro, según yo lo veo, debiera haber mucho por crear, mucha herramienta por crear. eh, al ser un servicio digital el tuyo, que prácticamente es como doctor en casa, una cosa así, ¿o no? Algo parecido a eso, ¿no? Esa publicidad que dice convierta su living, en donde su living puede pasar a ser su box de atención con el doctor en casa. No sé si es algo parecido con aplicaciones con prestaciones que se otorgan vía online. Sí. Ustedes deberían poder llegar a precios unitarios que sean súper, súper competitivos. No se me ocurre una manera más competitiva de prestar el servicio. eh, Bueno, y, ahora, por esas cosas del destino, yo tengo un hijo que es diferencial, que está, muchas gracias, que está en muy buenas condiciones en este minuto, dado su diagnóstico, que tuvo una mamá fonoaudióloga que lo ha tratado durante toda su vida, y la verdad es que, por ejemplo, el rubro fonoaudiológico es muy duro, muy duro. Yo no lo recomendaría nunca a un hijo mío que estudiara fonoaudiología. Sin embargo, lo que no veo es ningún intento del rubro fonoaudiológico por intentar replicarse y poder llegar a un precio competitivo. Porque no tienen esa mentalidad, no está muy desarrollado. O sea, claramente hay un campo súper fértil para innovar en prestaciones, en así estratos es. de precios, y Mm, poder ayudar a miles de personas que lo necesitan. Eso. sí. Bueno, de hecho, nuestro foco justamente es eso, cómo llegar a la mayor cantidad de personas posibles a los precios más bajos posibles. Y por eso le ponemos mucho foco en tecnología y en todo lo que es aplicaciones móviles que te permitan a un precio bajo llegar a más gente. No sé si la vía de app sea un buen camino. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. La gente maneja las redes sociales, manejan el TikTok, manejan todos los botones, la gente que crea contenido hoy día abunda, ¿no? O sea, Mm, creo que la app es una vía que yo no dejaría sí. explorarla por ningún motivo. Sí, nosotros en estos momentos tenemos una aplicación. Partimos a principio de año y ya tenemos más de casi 5.000 personas que la han descargado. Entonces, claro, ahora estamos en toda la etapa de mejorar la experiencia del usuario y hacerla más interesante para que las personas la usen más, etcétera, etcétera. Y claro, también estamos en este tema, en este como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Invierto para mejorarla y después vendo o espero vender para después mejorarla? Y ahí estamos en este tema de control de los costos, de en realidad ver qué podemos hacer con los recursos que tenemos y todo eso. Por eso que me hace igual sentido que aunque uno tenga una startup, igual tiene que tener siempre como esta evaluación más conservadora que te permita a lo mejor el plan B de que si no lograste levantar capital en el periodo que tú querías, cómo tienes los costos medianamente controlados para no irte para en el fondo poder seguir operando mientras consigues ese capital. Porque tu deber es velar por la existencia de la compañía, digamos, Así ¿ya? es. Ujú. Tu deber último, ¿ya? Sin importar el margen que genere, pero que esté viva, ¿ya? Ese es el deber último. Chuta, algo te iba a decir respecto de tu rubro. Se me fue la idea, desgraciadamente, pero eh, eh, perdón, ahora me acabo de acordar. Tú dijiste, no sé qué primero, si el huevo o la gallina. Y yo te diría claramente, haz de cuenta que tienes un motor cohete detrás tuyo, intenta lo primero que puedas, que va a ser 1000 veces mejor que detenerse a pensar si esto, si lo otro, si aquí. Yo soy enemigo de liarse la cabeza.
Porque eso es lo que te lleva a la inacción, que es lo que te mata. O sea, la inacción es como que lo que precede a la falta de liquidez, y la falta de liquidez es lo que mata empresas. Ese es el diablo. Con ese no quieres meterte tú. Entonces, el hecho de intentar un negocio que aunque no sea muy bueno, pero te permita generar margen de aporte para contribuir a pagar tus costos fijos, eso ya es suficientemente bueno. Es que te desgastaste y no te rindió, no importa, esa prueba ya está agotada. Ya al hacer la prueba se te van a ocurrir 7 ideas distintas de cómo intentar la prueba de una manera diferente, de tal manera que ahora sí te dejen números azules. Y ese es tu deber. Eso lo he visto en muchos rubros, en muchos rubros. Perdón, quisiera devolverme a la persona que estaba antes, que se llama FCFM. ¿Quién es la persona que estaba con el rubro de la implementación para minusválidos? Víctor. Víctor Hugo, siempre está por ahí. No tengo ni idea. Horror. Eh, eh, puta, la tenía tan presente. Eh, 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 Víctor, lo que yo te propondría es que no te detengas, no te detengas, haz lo que sea, haz lo que sea. Si te frenas por algo, busca un camino alternativo. No dejes de prototipar, no dejes de presentarle soluciones diferentes al mercado. Acuérdate muy firmemente que no hay nada en el mercado. Lo que hay es muy malo o es muy poco. Por favor, revisa las casas que venden implementación para enfermos y te vas a dar cuenta que todo lo que hay es bastante caro. Y la otra cosa, mira con espíritu crítico la oferta disponible que hay, porque hay muchos productos que funcionan mal, decididamente, o no funcionan. Y la gente los sigue comprando. El mercado tiene una capacidad enorme de vender productos que no va a operar y nadie reclama. Entonces, lo peor de todo es el inmovilismo. Eso es lejos lo peor de todo. Es mejor hacer y equivocarse que dejar de hacer por miedo a equivocarse. Ese es mi leitmotiv. No sé si alguien quisiera comentar en qué rubro está para ver si le puedo dar una opinión que sirva, que sea de interés, digamos. Respecto de aplicaciones de salud mental, los saltos de capital que están pensando son inversiones que son muy considerables para la escala persona de los socios que están involucrados. Sí, nosotros estamos buscando, en estos momentos tenemos una ronda abierta para levantar $600.000, porque con eso queremos poder tener un potente equipo comercial. En estos momentos lo hacemos todo internamente. ¿Ya? Y estamos escalando en Costa Rica y en Colombia. Entonces, claro, para poder crecer en esa magnitud necesitamos levantar esos fondos. Perfecto. Entre los socios, ¿quién de los socios se siente capacitado como para jinetear? Ojo, esto es entre gestar, jinetear y, por qué no decirlo también, fustigar cuando corresponda a un equipo comercial que requiere una inversión de ese tipo. ¿Serías tú? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, si no están recibiendo capacidad de gestión de un equipo comercial que representa una inversión de la envergadura que tú me estás diciendo que no es menor, para Chile no es menor. Si ustedes no están recibiendo prácticamente expertise
casi envasado para obtener de ese equipo comercial lo que se prometió, yo te recomiendo no hacerlo. Es que no tenemos equipo comercial en este momento. Entonces partan por un equipo comercial que no les signifique un riesgo tan grande, porque eso lo encuentro descomunal, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que no es solo para el equipo comercial, hay más cosas que están consideradas en los $600.000. Está Ok, también considerada inversión en marketing, está considerada inversión en desarrollo de productos, hay varias bien, cosas, no es solo eso. bien, pero mira, hoy en día en infoproductos, por ejemplo, hay gente que está desarrollando herramientas para que operen comercialmente en Internet, en las redes sociales que están vigentes en este minuto, ¿ya? Y son todas herramientas que con fondos súper razonables tienen un alcance, esto lo puedo decir con propiedad porque tengo una persona que está haciendo toda la experiencia muy cerca mío, y con requerimientos de fondos muy bajitos, tienen una cobertura y un alcance, aparte, internacional más encima, que realmente me indican a mí, por lo menos, que lo que hay que hacer es invertir en ese tipo de herramientas cantidades que son súper razonables, porque dar en el clavo con una campaña de marketing digital es súper difícil, yo lo veo, súper difícil, ¿ya? Solo lo logran aquellos que han estado intentando durante mucho tiempo, pero con inversiones que son a escala humana, yo les digo así. A escala humana significa que uno, con la capacidad que tiene uno, puede sacar un cheque de su propia chequera, digamos, y pagar una campaña de marketing de este tipo, y que no va a ser exitosa al principio y van a ser muchos intentos en serie, pero finalmente, cuando se logre el objetivo, el costo total de desarrollo está a escala humana, no a escala corporativa. ¿Cuál es cómo se llama Son herramientas de marketing digital. Aquí hay generaciones ya de profesionales que están graduados en marketing digital y te pueden hacer una campaña en Facebook Sí, o pues. en Bueno, TikTok. sí, sí, nosotros también usamos, tenemos varias herramientas que estamos usando, hacemos harto marketing digital, si nos está yendo relativamente bien, lo que pasa es que queremos pegarnos como este salto más grande, más rápido. Y además Yo, necesitamos seguir desarrollando el producto y hacer como varias cosas ahí, por eso. eh, 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 si realmente, si tú te sientes que vas a hacer esa incorporación de capital fresco y vas a seguir, y todos los socios van a seguir durmiendo tan bien como duermen hasta hoy día, yo te diría adelante. Y si no es tan así, yo te diría, yo me iría más despacio por las piedras. Una vez que tú te gastas un presupuesto en marketing digital o en experiencias comerciales, si no te va bien, te queda muy poco. Ujú. Ya, Nada de súper. cero valor residual, nada que rescatar, ¿eh? O muy Perfecto. poquito, muy poquito. Claro. Por lo tanto, en las herramientas que están en este minuto, yo te diría que ahí donde he visto las grandes diferencias es en el tema de que los contenidos que generas tú, es impresionante como pequeñas variaciones muy sofisticadas de repente hacen la diferencia entre el éxito de batatazo y el fracaso de que nadie pesque, ¿eh? Ni en Chile, ni afuera, ni en ninguna parte. Lo he Ujú. visto, lo he visto. Por eso ahí yo te recomendaría prudencia, eso. Ok, vale, gracias. Eso. Eh, eh, no sé si hay alguien más que le interese comentar su caso o tenga alguna consulta en particular. Hola, ¿cómo están? Por acá Manuel Palma de P&M Foods. Yo más que comentar Manuel, mi caso, les quería contar un poquito la experiencia que tuve en relación a lo que están hablando. Nosotros en P&M Foods hicimos una inversión importante en marketing digital cuando recién partimos, la cual fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque llegamos y lanzamos una campaña de marketing digital sin haber entendido primero bien qué era lo que funcionaba y qué era lo que no.
La agencia con la que trabajamos nos recomendó que lanzáramos nomás la campaña, pero, pero falló. O sea, al final del día fue un tremendo gasto de dinero que no significó ni reconocimiento de marca, ni crecimiento en ventas, ni absolutamente nada. Entonces me pareció súper relevante lo que tú comentabas, y por eso quise contarle un poco la experiencia que me pasó a mí, que finalmente fue plata tirada a la basura. Eh, eh, lo que pasa es que si ese mismo presupuesto es como ir al casino y apostarlo todo a rojo negro. Es súper delicado. La apuesta en marketing digital es súper delicado porque es muy azaroso. Mira, yo he visto gente que publica un cierto contenido en una cierta gama de colores. A la siguiente vez solo modifican la gama de los colores y la diferencia es de nada a todo. Entonces, siendo así, siendo tan delicado, yo te diría que tengo una opinión que me atrevo a recomendar precaución frente a las agencias, porque no se les olvide que la plata es de ustedes y ustedes se la están pagando a las agencias. Ellos necesitan el ingreso, pero no se comprometen con el resultado. Entonces, en este sentido, cuando se trata de campañas de marketing digital, yo prefiero las apuestas regadas en el tiempo con montos menores y con variación de contenido creativo, de tal manera de poder tener una amplia gama de testeos que permitan de alguna manera descifrar qué va a funcionar de lo que no. Eh, 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 Yo por esas cosas del destino, yo soy ingeniero civil industrial de profesión, pero por deformación de vida he pasado por industria alimentaria, en algún minuto armé una clínica de servicios de estética, he pasado por la industria militar de defensa, he hecho hartas cosas, entonces creo que de alguna manera estoy habilitado para que cuando oigo hablar de cosas que no me hacen tanto sentido, por lo menos poder dar una opinión de precaución. Eso es todo. Yo le sumo a eso el hecho de que eh, he sido empleado en mi vida, sí, sí, y que las 8 veces que he emprendido, o 9, no sé, lo he hecho con la billetera propia, lo cual lo hace particularmente doloroso cuando se trata de perder dinero. Eh, eh, Sobre todo que ustedes ven que las compañías que les va bien en Chile y internacionalmente les va bien en calidad de startups, como proporción del total que se genera, son muy pocas, muy pocas. Entonces yo creo que en un país como Chile, que no es un país que no es rico, que es un país de gente sacrificada, donde hay mucha gente muy inteligente, muy competitiva, que es capaz de hacer las cosas bastante bien, uno tiene que irse con cuidado y tiene que ser prudente. Eh, eh, si se va a apostar dinero en saltos incrementales de crecimiento, con cifras que requieren capitales que un poco se le comienzan a escapar de la escala a la que uno está acostumbrado, yo recomiendo sobre todo prudencia, porque eh, y aquí no se, de verdad yo ya siento que no se trata de ser inteligente, sino que siento que porque he visto personas muy inteligentes equivocarse groseramente en juicios que han significado para sus empresas pérdidas sumamente importantes. Eh, 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 cada uno hemos tenido y hemos sufrido en carne propia algunas experiencias algunas veces son cosas, han sido experiencias, en mi caso por lo menos, experiencias bien satisfactorias. Les cuento tuve la oportunidad de para una planta pesquera conservera de mariscos de exportación, tuve la oportunidad de como ingeniero diseñar todo el tren de máquinas que no se hacen en Chile, no hay diseño en Chile. Las diseñé, las mandé construir, las instalé,
me funcionaron todas, y las tuve que mantener cuando se comenzaron a poner viejas, y la mantención fue a costos muy razonables. O sea, la verdad es que con esto no les quiero decir que no lo intenten, porque si ustedes profesionalmente están en su rubro y saben que lo que hay que hacer los deja tranquilos y no les quita el sueño, tienen que proceder. Y les repito, en esas circunstancias el inmovilismo es lejos lo peor. Y comenzar a darse vuelta y a quedarse pegado con que si este modelo será mejor que este otro. Acuérdense de la experiencia de los hermanos Wright. Ellos tenían su taller de bicicleta y al final estaban convencidos de que iban a volar. Y finalmente volaron. No sé si habrán preguntas. Yo tengo una, no sé si me escuchas bien. Perfecto. ¿Cómo estáis, Felipe? Mi nombre es Moisés Venegas. Nosotros, déjame ver aquí, prender la cámara para que me veáis la cara. ¿Ahí me veis bien? Bien. Moisés. Oye, gracias por tu tiempo. Nosotros detectamos accidentes en personas mayores. Lo que hacemos, le pasamos un smartwatch que desarrollamos y vamos gestionando, ¿cierto? La reportabilidad, saber si se cayeron, si están teniendo una situación de emergencia y los conectamos con sus familiares y cuidadores a través de nuestra aplicación móvil. ¿Hasta ahí me vais siguiendo? Total. Entonces, dicho eso, y aprovechando toda tu expertise, porque yo estuve estudiándote, Te pegó, te pegaste. me pegué, volví. Sí, por favor, si me puedes repetir lo último. Sí, lo que decía es que te estudié y te admiro mucho. Entonces, en todo este conocimiento que hay acumulado, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuáles son tus recomendaciones en todos estos fracasos, victorias que hay tenido, que debiésemos considerar en la etapa en la que estamos? Si nos pudierais dar como, oye, mira, por aquí va, y esto creo que es clave para tener un éxito como el que nos estáis contando la maquinaria que hiciste. Yo te diría, número uno, el entusiasmo. Si lo que hacen realmente los motiva y los entusiasma mucho, entonces se lo deben a ustedes mismos. No pueden parar, porque van a ser número uno. No pueden parar. Es muy simple. No pueden parar. En este caso, yo nunca tuve presupuesto para invertir en mi planta pesquera, de tal manera que las inversiones que se hacían en la planta se hacían con el vuelto al pan. No había presupuesto para invertir en nada, y terminé con una planta hiperracional que producía una calidad impecable, con gente que trabajaba muy a gusto, sin jamás tener que preocuparme porque se estaba pagando rentas que tuvieran nada que ver con la renta mínima, porque mi gente ganaba por lo menos una vez y media el sueldo mínimo, hasta 3 y 4 veces. Y todo era así. Entonces, el nivel de entusiasmo, cada vez que había que vencer un obstáculo, el nivel de entusiasmo nos comió, nos comió. Fue una cosa realmente, si había que instalar una nueva máquina, había que salvar un equipo, había que reconstruir un equipo que estaba botado en el patio, siempre fue a ganador. Y terminábamos con la meta lograda, siempre, siempre, siempre. Perdón, había una, me voy a detener un poquitito, voy a volver contigo, pero me voy a detener un poquitito la persona que me estaba hablando de manufactura hace un rato atrás, de manufactura. Eh, 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 Sí, cuando decía, ustedes están hablando de manufactura o cuando están hablando de tarifar cuánto vale su servicio o cuánto pagarle por cada servicio vendido a gente que trabaje para ustedes, por favor, y esto es algo que sí tengo que, esto es un tip personal que les doy a todos ustedes porque yo lo viví en carne propia. Traten de evitar a todo evento la renta fija. Cuando ustedes le pagan una renta fija a una persona, le están diciendo tácitamente que haga lo que haga por intentar hacer las cosas bien, va a recibir en términos de acción lo mismo. Lo cual
para mi gusto por lo menos, es lo mismo que matar a la persona, es lo mismo, ¿ya? Esa persona al poco tiempo va a decir, perfecto, al que estaba yo, antes que yo, en mi puesto, le pagaban por hacer tanto. Por lo tanto, mi objetivo hoy día se trata de ver cómo lo hago para hacer menos que la persona que estaba antes que yo, para que me sigan pagando lo mismo. Por lo tanto, esto se transforma en una competencia por quién es más flojo, por quién es menos atento, por quién está menos alineado con los intereses del empresario. Ojo. En cambio, Oye, si y entonces ahí el incentivo tiene que ser, por ejemplo, por meta, por bonificación. ¿Cómo, si no es fijo, exactamente. cómo lo proponís? Mira, y te lo quiero poner en términos tan simples como lo siguiente. Eh, eh, en esa empresa, en esa planta, yo tuve las productividades las productividades más altas de Chile, lejos. Nadie se explicaba cómo yo era capaz de producir tanto con tan poca gente, ¿ya? A pesar de que manejaba un ejército, ¿no? 350 personas son harta gente. Pero con esas 350 personas producíamos un chorrón de productos siempre buenos, siempre buenos. Y les quiero dar algunos tips. Cuando tú dices, alguien te estaba hablando recién de pagarlo por servicio o por venta hecha, o con un régimen de incentivo variabilizado, había mucha gente que me hablaba de una estructura de renta fija más un bono. La estructura de renta fija siempre era 80-20. ¿Ya? Cuando yo hablaba con toda la gente que me preguntaba cosas a mí, siempre tenía una estructura de que, no, si nosotros tenemos una renta variable. Ya, pero ¿qué tan variable? No, es que el sueldo fijo era el 80% y el bono llegaba hasta el 20%. Créanme que ustedes, a ningún trabajador chileno que tenga un sueldo relacionado con el sueldo mínimo, le va a mover ni la aguja que ustedes le tengan un bono de 20%. O sea, ellos van a estar intentando cumplir solo con el mínimo. En cambio, si ustedes tarifan el trabajo y lo hacen medido tal cual como indica el Código del Trabajo, por pieza, medida u obra, tal cual como se hace en la industria de la construcción, van a disfrutar de productividades en lo administrativo, en venta, en manufactura, en procesamiento, en lo que sea. Van a disfrutar de productividades que su competencia no las conoce. Lo digo, no las conoce. Yo pasé de renta fija a tener una productividad X a trato full variabilizado, 100% variabilizado, de tener 6 veces las productividades, 5 o 6 veces las productividades que tenía con renta fija. Y más encima, tener a toda su gente muy interesada, no solo en conservar la pega, sino que en trabajar cada día más. ¿Y saben por qué? Porque les está yendo fantástico. Y es más encima, ustedes están pagando, felices de estar pagando lo que están pagando. Porque aquí viene lo que para mí fue una novedad. La gente, cuando está bien incentivada y ya se despegó del mínimo y se da cuenta que sostenidamente puede llevar un ingreso a su casa que nunca pudo llevar antes, y eso lo puede hacer sostenidamente sobre la base de su trabajo y su desgañite personal, y se va con esa recompensa, ¿cómo se lo digo? Es una recompensa personal, emocional del trabajador promedio. Se sienten tan bien pagados que jamás van a atentar contra la calidad del trabajo entregado. Lo viví en 10 años de experiencia, así que esto no me lo cuentan. Cuando ¿Pero tuve que esa bonificación es 80-20 o cómo lo lográis? Porque tú dijiste ya, si le ponía el 20, para entonces... mí, hoy día, si ustedes lo pueden llevar al 100%, llévenlo al 100%. Y se los digo cómo lo hice yo para cumplir con la legislación, porque la ley obliga a que hay que pagar un sueldo mínimo y hay que pagar un cierto monto en gratificación y hay que cumplir con unos ciertos estándares para dar cumplimiento estricto al Código del Trabajo. Entonces yo lo que hacía con la gente es que las llamaba y les decía, perfecto, los seleccionaba y les decía, muchachos, yo les voy a dar una prueba de 2 meses de trabajo con nosotros. Perfecto. En esos 2 meses yo le voy a llevar doble contabilidad. Yo le voy a llevar la cuenta con el sueldo mínimo, ¿ya? Y voy a cumplir con la gratificación y con todas las condiciones que me obliga el marco legal, el Código del Trabajo vigente, y con la otra mano voy a llevar la medición, voy a tomar nota de todo lo que usted produce en todos los tratos que tengo
en la estructura de costos de la fabricación que tengo que hacer. Y se los medía. Lo importante, eso se puede hacer. Es complicado, pero se puede hacer. Lo hice durante 10 años sin mayores problemas. De tal manera que le llevo esta doble contabilidad y, oh sorpresa, aquí vienen las buenas noticias desde el día 1. La cuenta que me dé más alta, esa es la que yo pago. De tal manera que aquí no hay posibilidad de que el trabajador pierda. Lo que pasa a favor de los intereses de ustedes es que ustedes van a poder descubrir quién es el que tiene mentalidad comercial, quién es el que tiene mentalidad tratera, quién es el que realmente quiere ayudar en su familia, cuál es el buen trabajador, se lo van a discriminar inmediatamente del mal trabajador. Al mal trabajador va a terminar despedido, patas en la calle al día 60 y se acabó. Y eso se extinguió la relación, se extinguió el compromiso. Pero el buen trabajador, ese les va a ayudar a ustedes hasta que ustedes... Experiencia de vida. Yo te diría que ese es uno de mis grandes tips. Curiosamente, esto que les estoy contando lo he hablado por lo menos más de 10 empresarios y les he dicho que esa es mi experiencia con respecto al trabajo a trato y nunca he logrado que los sindicatos me presten atención, de empresas entre medianas y grandes. Los empresarios jamás me han prestado atención. Para que ustedes se rían. Yo ya lo he aplicado creo que 4 veces en negocios míos, personales míos, que lo he jineteado con mi billetera, y en todos ha sido la experiencia lo mismo. Las productividades se me triplican, se me cuadruplican. Por ejemplo, y última nota que hago respecto de esto, en la compañía que fabricaba velas decorativas, hay señoras por ahí que fabrican velas que logran producir, no sé, 6 velas en una tarde, 10 velas en el día, 40 velas en el día. A mí ninguna de mis trabajadores me fabricaba menos de 600, 800 velas en un día. Y con eso yo creo que les dejo claro que nuevamente en otro rubro, aplicado en otra cosa, que también es manufactura, sí, ¿verdad? Pero que el régimen de incentivo está puesto donde tiene que estar puesto. Si alguien de ustedes es ingeniero, me va a entender este concepto. El vector de los intereses del empresario se alinea con el vector de los intereses del trabajador y esto termina siendo suma vectorial. Los ingenieros me van a entender. Se duplica el esfuerzo. En vez de contrarrestarse o de oponerse los intereses de la empresa con los intereses del trabajador, se suman, se sinergizan al doble, triple, cuádruple. Por eso es que digo lo que estoy diciendo. Los sindicatos japoneses, que yo sepa, lo que hacen es que ellos trabajan las productividades, le proponen al empresario las mejoras y las alteraciones que se van a hacer en el proceso productivo de tal manera de mejorar la calidad o la productividad, y una vez que se prueba eso, lo negocian con el empleador para tener un aumento de salarios. Pero ese aumento de salarios, la empresa percibe un aumento de productividad de calidad acá. Entonces es más salario a cambio de un aumento en productividad o en calidad. Y eso es lo que se negocia. Permanentemente la industria, o sea, perdón, el movimiento sindical en Chile, su ícono consiste en conseguir mejoras salariales para el trabajador a cambio de que el trabajador continúe haciendo lo mismo. O sea, todo el movimiento sindical apela a que el trabajador vaya perdiendo productividad. Yo no sé por qué hacen eso. No sé por qué hacen eso, porque tienen una válvula maravillosa que usar este otro sistema. Y en que el aumento de rentas para el trabajador no es incremental, es una grosería. Y ustedes pagan felices. Esa es mi experiencia. Una pregunta, Felipe, con respecto a la manufactura y tu mecanismo de pago sobre el servicio. Sí. Tú hablabas de que al trabajador inicialmente tú le hablabas de un sueldo mínimo más gratificación, más Sí. todo lo que el trabajador produce. No. Es el esquema de sueldo fijo, tú lo planteas como una alternativa de pago para cumplir ¿Ya? con la ley.
¿ya? Ah, ya. Alternativamente tú le sumas, le dices, ¿cuánto vendió usted este mes? Yo hice 139 cierres. Ok, a tanto cada cierre resulta que el sueldo mínimo está en 500 lucas y si yo, como cada cierre son a 50 lucas cada cierre, me da que si le tomo la renta variable pura y dura, me da una suma que no tiene nada que ver con el sueldo fijo. Y lo que tú ofreces el día 1 al trabajador es que tú le vas a pagar la cuenta mayor, la que dé mayor. La gente que está interesada en esto es tanto que llevan su cuenta al día, cada día sabe cuánto cierre hizo hoy día, cuánto cierre hizo mañana, a cuánto eran los cierres de día, a cuánto eran los cierres de mañana. Llevan la cuenta, perfecto, aquí debajo de la uña. Pero De tal eso manera quiere decir que tú le pides un mínimo de cierre para que, obviamente, siempre... No, porque trabajando dentro de la empresa es el empresario el que apuesta a que el trabajador haga lo que haga, se le va a pagar el mínimo y se va a cumplir con la ley. Haga lo que haga. Es solo que si el trabajador decide sacrificarse y hacerlo mejor, le va a rendir más y tú le vas a pagar el número que dé mayor. Eso depende del trabajador. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que al trabajador se le produce un cortocircuito cerebral cuando se da cuenta que él no está contratado por una cantidad fija, sino que depende de lo que él gane por primera vez en su vida, depende de él. Esto es mágico, ¿eh? Esto es mágico. Depende de él. Cuánto él se lleve para su casa a fin de mes, depende de él y no de su jefe. Ojo. Y eso es maravilloso, porque cuando le toman el gustito, ahí se producen los saltos cuánticos, mes con mes. Bien, estamos pasados también. Bien. No sé, yo encantado, quedo a su disposición por si hay consultas que después las puedan ver con Felipe. Yo me llamo Juan Ignacio, a pesar de que ahí dice Felipe está Urbaga. Felipe va a aparecer aquí en pantalla, aquí. Él es Felipe. ¿Ya? Eso. Si hay otro tema, yo feliz, Felipe, dígame usted que te paso la postal. No sé, parece que tiene una pregunta. Sí, ¿tienes más tiempo? Yo tengo más tiempo, sí, no tengo problema. Si queda alguna consulta por ahí. Moisés, dale. Oye, Juan Ignacio, de nuevo, a nosotros nos encantaría mucho poder reunirnos contigo y mostrarte nuestro modelo, a ver si nos podéis dar feedback en una mentoría o en una conversación. Yo te ofrezco una conversación para que veamos si lo que tengo para decirte te sirve en algo. La verdad es que... Pero esa conversación... Todo lo que nos has dicho me hace mucho sentido, entonces me gustaría como tratar de profundizarlo un poco más. Encantado porque este tema de verdad lo conozco en detalle. Hay algunas técnicas por ahí que hay que, por ejemplo, en la fijación inicial del valor de trato hay que ser bien cuidadoso, porque pasan cosas, pero nada que te pueda matar, créeme. O sea, ir hacia la variabilización en un 100% es algo que recomiendo a todo evento. Nunca se va a disparar en contra tuya, nunca. Maravilloso, entonces ahí le pido el contacto a los chicos de Open Seniors. Gracias. Eso, te decía que conectamos a través de Francisco o directo conmigo, Moisés, si querís. Le voy a mandar los contactos, ¿ya? Así que ahí se van. Gracias. Listo. Muchas gracias, Juan gracias. Ignacio. Gracias por el tiempo, por la charla. Que estén bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Francisco, tenía un minuto. Me quedo, sí. A menos que quiera, quizá ahora, no sé. No, es puntual contigo. Ya. Sí, ahora quiere quedar. Es el tema de la medición de impacto. Ya. Mira, lo que pasa es que en el tema de medición de impacto me quedé dando vuelta, entré a esto que dijeron el Quantix. Voy